Está bien. No consumimos crack. No consumimos eso. El crack es una locura. ¿Cuál fue el terrible secreto que Whitney Houston guardó hasta su muerte? A mucha gente le encantaba su música, pero hay cosas de su vida que nunca compartió. ¿Por qué las ocultó? Ni siquiera tuve citas cuando tenía 20 y tantos. Fue duro. ¿Fue por miedo o vergüenza? ¿Podría este secreto haber sido la razón de sus dificultades? Veamos la verdad tras el misterio de los últimos días de Whitney. Whitney Houston es conocida como una de las estrellas pop más grandes de todos los tiempos. Fue adorada por fans de todo el mundo por su potente voz y su impresionante belleza. Pero detrás de esa imagen perfecta, había otra faceta de Whitney que la gente desconocía. La imagen pública de Whitney como princesa del pop era muy distinta de la que realmente era. Muchos de sus amigos y familiares decían que Whitney tenía dos caras. Una era la estrella que el mundo veía, la que lo tenía todo bajo control y siempre lucía impecable. La otra cara era la verdadera Whitney, la chica de Newark, Nueva Jersey, que luchaba contra la presión de ser perfecta. Esta lucha la hizo sentir atrapada y la llevó a rebelarse contra lo que se esperaba de ella. Lamentablemente, esta rebelión incluyó recurrir a las drogas. En una entrevista con People en 2016, una amiga cercana de la familia explicó el dolor que sentía Whitney. Dijo que había muchas expectativas sobre quién era y quién creían que era. No poder ser ella misma al 100% fue una carga enorme para ella. Por fuera, Whitney parecía fuerte y segura de sí misma, pero por dentro, tenía sus propias inseguridades y luchas emocionales. Bobby Brown también habló recientemente sobre la vida de Whitney en su libro y con fuentes cercanas. Dice que había muchas expectativas sobre quién era Whitney y cómo debía actuar. Por fuera, parecía fuerte, segura de sí misma e impecable, pero por dentro, tenía inseguridades, problemas familiares y dificultades emocionales que la gente no veía. Brown cree que la verdadera Whitney apareció en su reality show, siendo Bobby Brown. Dice que el programa reveló la verdadera faceta de su esposa, no solo la glamurosa. Era una chica deprimente y excitada, escribió Brown. Ella era la mujer que amaba. Según él, el programa no se trataba solo de sus problemas con las drogas o sus problemas personales. Se trataba de mostrar quiénes eran realmente, las personas que eran y el amor que compartían. Antes que nada, dejemos algo claro. El crack es barato. Gano demasiado dinero como para fumarlo. Aclaremos eso, ¿vale? Bobby también comentó que Whitney era honesta y no le importaba lo que pensaran de ella. No iba a fingir ser diferente. Dijo, Whitney no tenía reparos en decir lo que pensaba. Siempre decía lo que pensaba sin edulcorarlo. No le importaba aparentar lo que no era. Se centraba en ser ella misma y mantenerse fiel a sí misma. Mientras esté lista, mientras luzca bien al salir de esta habitación de madre, entonces estaremos bien, solía decir. Cuando Whitney firmó con Arista Records en 1985, su carrera cambió para siempre. Clive Davis, el presidente del sello, tenía grandes planes para ella. La ayudó a convertirse en una sensación del pop. Pero al hacerlo, creó una imagen de Whitney que no correspondía con su verdadera identidad. Tenía que obedecer órdenes, vestir cierta ropa, cantar las canciones que él elegía y comportarse como una chica impecable. Un ejecutivo discográfico que trabajaba con Whitney en aquel entonces dijo, tenía que obedecerle, vestirse como él le pedía, cantar lo que él quería que cantara y comportarse como una buena persona cuando en realidad era una chica de Jersey desaliñada y sin escrúpulos. A Whitney no le gustó esto. Se sentía forzada a encajar en un molde que no le pertenecía y eso la llenaba de resentimiento. Otra fuente de la industria musical afirmó que Clive la convirtió en una estrella pop de renombre y le permitió hacer realidad todos sus sueños más ambiciosos. Pero ser esta gran estrella pop tuvo un precio. Tuvo que comportarse de cierta manera frente a las cámaras para el sello. Esa no era la verdadera Whitney. Hace 10 años, Whitney Houston y yo nos sentamos en su sala para una entrevista intensa. Fue la primera vez que admitió su adicción a las drogas. Whitney tuvo una dura batalla contra la adicción. En una entrevista de 2013 con Oprah Winfrey, su hermano, Michael Houston, habló sobre cómo él contribuyó a introducirla en las drogas. Explicó que, de pequeños, eran muy unidos y hacían casi todo juntos. Jugaban juntos e incluso le enseñó a conducir. Pero en cuanto a las drogas, Michael admitió que no se dio cuenta de lo mal que se pondrían las cosas. Michael dijo,
Siempre estábamos juntos la mayor parte del tiempo y ella me seguía. Refiriéndose a cómo Whitney lo admiraba y seguía su ejemplo. Añadió, me siento responsable de lo que he dejado ir hasta ahora. Michael no creía que las drogas se apoderarían de sus vidas de forma tan drástica. Dijo que en aquel entonces, en el mundo del espectáculo, las drogas estaban por todas partes. También explicó que no sabía lo peligrosas que podían ser. Cuando Oprah le preguntó si fue él quien dejó que Whitney probara las drogas por primera vez, respondió, sí, fui yo. Ese es el demonio con el que vivo. Michael admitió que se sentía culpable a diario por lo sucedido. Whitney luchó contra la adicción durante muchos años. En 2002, habló con la periodista Diane Sawyer sobre su lucha contra el alcohol, los medicamentos recetados y las drogas ilegales como la cocaína y la marihuana. Whitney confesó, salía mucho de fiesta. Créeme, me lo pasaba genial. Explicó que se divertía mucho de joven. Pero finalmente, supo que la fiesta había terminado. En ese momento, Whitney creía que estaba mejorando y que la adicción era parte de su pasado. Dijo, ya no me entusiasma tanto. Era nuevo, salía de fiesta, y se acabó. Cuando Diane Sawyer le preguntó si alguna vez volvería a consumir drogas, Whitney dijo que no podía prometer nada, pero que no quería hacerse daño. Whitney habló de lo mucho que valoraba la vida y dijo que rezaba para mantenerse alejada de las drogas. También dijo, no me rendiré, demostrando así su firme deseo de mantenerse limpia. A pesar de sus esfuerzos, la lucha de Whitney contra la adicción no había terminado. En 2011, regresó a rehabilitación para ayudarla con sus problemas de drogas y alcohol. Su portavoz en ese momento explicó que Whitney decidió ir a rehabilitación por su cuenta para seguir trabajando en su recuperación. Aunque Whitney se esforzó por cambiar su vida, la adicción siguió siendo un gran desafío para ella. Ni siquiera tuve citas a los 20. Fue duro. El matrimonio de Houston con Bobby Brown estuvo lleno de altibajos. Estuvieron juntos de 1992 a 2007, y su relación a menudo estuvo en el ojo público por las razones equivocadas. Hubo muchos problemas en su matrimonio, incluyendo acusaciones de violencia doméstica, infidelidad y consumo de drogas. Estos problemas les causaron mucho dolor a ambos y a su hija, Bobby Christina. Un familiar cercano contó cómo Bobby Christina a menudo tenía que cuidar de su madre. Recordó una ocasión en que, siendo aún una niña, Bobby Christina acostó a su madre porque Whitney no se sentía bien. Cuando subió a ver cómo estaban, la habitación estaba hecha un desastre. El consumo de drogas de Whitney empeoró tras el nacimiento de Bobby Christina, lo que afectó su vida familiar. Bobby Brown contó en su libro que intentó mantener a Whitney en su habitación y lejos de su hija debido a los efectos que las drogas le causaban, pero no pudo controlarla. Dijo que nadie podía controlar a Whitney. Ella hacía lo que quería. Bobby también explicó que su hija solía verlos a ambos drogados. Se sentía culpable y decía que le dolía pensar en cómo le habían fallado a Bobby Christina. Recordaba cómo se enfadaba muchísimo con Whitney, gritándole y diciendo que quería el divorcio. Esto duró años y su hija lo vio todo, lo que hizo que Bobby sintiera un profundo arrepentimiento. Aunque su relación estuvo llena de problemas, hubo momentos en los que Whitney y Bobby parecían tener una fuerte conexión. Un amigo cercano de la familia comentó que tenían una actitud de Bonnie y Clyde, lo que significa que se mantuvieron unidos a pesar de todo. Whitney realmente quería a Bobby, y en cierto modo, él le dio estabilidad a su vida. Tenía a alguien que la cuidaba, a pesar de todos los problemas que enfrentaban. Bobby Brown también habló de la fuerte energía sexual de Whitney en sus memorias. Dijo que era una persona muy sensual y que, cuando estaban juntos, tenían una química explosiva. Describió cómo solían demostrarse su afecto en público, y era evidente que la atracción mutua era real. Bobby dijo que su relación estaba llena de pasión y que parecían incapaces de separarse. Había infidelidad en el matrimonio, sí, por ambas partes. En sus memorias, Bobby Brown hizo algunas declaraciones impactantes sobre su matrimonio con Whitney Houston. La acusó de haber tenido múltiples amoríos durante su relación. Esto agravó aún más su ya problemática relación. Antes de la trágica muerte de Whitney en 2012, Bobby y Whitney habían logrado encontrar un punto de paz en su relación. Un familiar cercano de la pareja comentó que Bobby aún amaba a Whitney como
la madre de su hijo y como la mujer con la que había compartido tantos años. Sin embargo, su relación no siempre fue pacífica. Bobby compartió en su libro que Whitney le había sido infiel antes que él. Afirmó que ella se había acostado con varios productores y artistas con los que había trabajado a lo largo de los años. Aunque Bobby no nombró a nadie, dijo que cuando se enteró de su infidelidad, se quedó atónito. Recordó haber pensado, ¿me vas a jugar así? Bueno, si tú puedes, yo también. Estas acusaciones pintaron un panorama más complejo de su matrimonio, que ya estaba lleno de dificultades. Parece que su historia de amor no solo estuvo llena de momentos felices, sino también de mucho desamor. Whitney Houston, una de las voces más destacadas de la historia de la música, también fue víctima de violencia doméstica. Su matrimonio con Bobby Brown estuvo lleno de altibajos, algunos de los cuales fueron muy dolorosos. En 2003, Bobby Brown fue acusada de agresión menor tras un incidente de violencia doméstica. Aunque Houston habló de las dificultades de su relación, en una entrevista con Redbook en 1999, dijo, «Yo doy los golpes». Pero ¿qué ocurrió realmente a puerta cerrada? El propio Bobby Brown habló abiertamente sobre un incidente en el que golpeó a Whitney. En sus memorias, compartió una anécdota sobre una ocasión en la que Whitney intentó impedir que se peleara con un traficante. En lugar de escucharla, Bobby se giró y la golpeó en la cara. En su libro, contó que, en el momento en que ocurrió, se sintió aturdido y lleno de arrepentimiento. Sabía que había cruzado la línea, y una vez que lo hiciera, nunca podría retractarse. A pesar de las razones de su enojo, sabía que estaba mal lastimar a Whitney. Ese momento, dijo, lo cambió para siempre. Bobby también hizo algunas afirmaciones impactantes en su libro, diciendo que Whitney había fingido un aborto espontáneo. Dijo que al volver a casa tras enterarse, sospechó. Whitney no parecía estar de luto, y pocos días después volvió a trabajar. Bobby creía que su embarazo y aborto eran parte de una historia inventada por su equipo de relaciones públicas para explicar por qué se había casado con él. Cuando él le preguntó al respecto, ella insistió en que había estado embarazada. Sin embargo, Bobby dijo que él nunca creyó su historia y que aún creía que todo era inventado. El fallecimiento de Whitney Houston no solo dejó un gran vacío en el mundo de la música, también causó mucho drama en su familia, especialmente entre las familias Houston y Brown. Estas peleas se agravaron durante el tiempo que la hija de Whitney, Bobbi Kristina, estuvo en el hospital y después de su fallecimiento. Lamentablemente, estas disputas solo empeoraron la memoria y el legado de Bobbi Kristina. Tras la muerte de Whitney, la situación empeoró para su hija, Bobbi Kristina. El drama entre las familias lo complicó todo. La disputa eclipsó los propios problemas de salud de Bobby y el sufrimiento que sufrió, especialmente tras la pérdida de su madre. Las peleas públicas hicieron que la gente se centrara en el lado negativo de las cosas, lo que dificultó aún más que Bobbi Kristina fuera recordada por los buenos momentos de su vida. En lugar de celebrarla, los conflictos familiares parecieron restarle valor a su legado. Además, muchas personas cercanas a ella intentaron controlar su carrera, incluyendo a su mejor amiga Robin Crawford, su padre John Houston y su exmarido Bobby Brown. Estas personas querían la atención de Whitney y, en algunos casos, le causaron muchos problemas. En los 90, la situación empezó a ponerse fea. Robin Crawford, amiga íntima de Whitney y exdirectora creativa, le pidió que eligiera entre ella y Bobby Brown. Robin no confiaba en Bobby, pero Whitney la eligió. Muchos creían que ni John Houston ni Bobby Brown velaban por los intereses de Whitney. Tenían sus propias razones para intentar controlar su vida y su carrera. Una de las mayores traiciones provino del propio padre de Whitney, John Houston. Empezó a sacarle dinero sin que ella lo supiera. Whitney ya estaba ayudando a su familia, así que esto fue una gran sorpresa. Esto la dejó en una situación financiera muy difícil. La situación empeoró tanto que Whitney ni siquiera tenía dinero suficiente para completar un programa de rehabilitación cuando lo necesitó. Las acciones de su padre la lastimaron profundamente porque lo amaba y confiaba en él. Durante décadas corrieron rumores sobre si también eran amantes en secreto. Robin Crawford, amiga íntima de Whitney, también compartía una conexión muy especial con ella. En 2019, 7 años después del fallecimiento de Whitney, Robin escribió un libro titulado Una canción para ti, Mi vida con Whitney Houston. En el libro, Robin habló sobre su profunda amistad y relación.
Robin y Whitney se conocieron en 1980 en un campamento de verano. Desde el principio, sintieron un vínculo especial y disfrutaron estar juntos. Robin dijo que queríamos estar juntos, solo nosotros. Sin embargo, todo cambió cuando Whitney firmó su primer gran contrato musical. Whitney le dijo a Robin que ya no podían tener relaciones físicas porque la gente las usaría en su contra. En los 80, no era fácil que dos mujeres se amaran abiertamente. Whitney le dijo a Robin, si la gente se entera de nosotras, las cosas se complicarán aún más. Whitney quería proteger su carrera, así que decidió mantener su relación en secreto. Robin respetó los deseos de Whitney y guardó silencio durante muchos años. Más tarde, Robin explicó que quería que la gente conociera a la verdadera Whitney, no solo a la superestrella que veían en el escenario. En su libro, escribió, sentí la necesidad de defender nuestra amistad y compartir a la mujer detrás del talento. Y cuando abría los ojos, la gente se sentía como si el Espíritu Santo la hubiera despertado. El amor de Whitney Houston por el canto comenzó cuando era niña. Nacida en Newark, Nueva Jersey, Whitney creció rodeada de música. Su madre, Cissy Houston, era una famosa cantante de gospel y trabajaba con el coro de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza en Newark. Whitney veía cantar a su madre y se sentía inspirada. Mi madre fue la primera cantante con la que tuve contacto, dijo Whitney en una entrevista en 1993. Cantaba todo el tiempo, en casa, en la iglesia, en todas partes. Siempre me decía, si no sientes la música, no la toques. Es una pérdida de tiempo. Whitney escuchó ese consejo y se dedicó por completo al canto. Whitney no era la única persona con talento en su familia. Su prima, Dionne Warwick, también era una cantante famosa y formaba parte del mismo coro. Estar rodeada de cantantes talentosos le dio a Whitney una base sólida. Cantando en la iglesia fue donde aprendió a usar su voz y a compartir su don con los demás. Cuando Whitney falleció, celebraron el servicio en la misma Iglesia Bautista Nueva Esperanza, donde comenzó a cantar de niña. Fue su forma de honrar sus raíces. Solo familiares y amigos cercanos asistieron al funeral. La compartieron con el mundo durante tantos años. Este era su momento íntimo, dijo Carolyn Wiggum, amiga de la familia. Whitney tenía solo 21 años cuando lanzó su primer álbum en 1985. Pero antes de eso, ya había empezado a hacerse notar. Cuando era adolescente, la gente vio su potencial y quería contratarla para contratos musicales. La gente esperaba que yo madurara, dijo Whitney en una entrevista. Sabían que tenía talento. Su gran oportunidad llegó cuando actuó en un club nocturno de Manhattan con su madre, Cissy. Un ejecutivo musical llamado Jerry Griffith, de Marista Records, la vio cantar y supo que era especial. Le presentó a Clive Davis, una figura importante de la industria musical. Clive Davis creyó en Whitney y la ayudó a iniciar su carrera. Incluso antes de que su carrera musical despegara, Whitney ya se estaba labrando un nombre como modelo. Trabajó con importantes agencias de modelos como Wilhelmina, pero su verdadera pasión siempre fue la música. No tuve tiempo de madurar, dijo una vez. No fui a fiestas. No tuve citas cuando tenía 20 y tantos. Ya era millonario a los 22 años. Mi hermana jamás habría hecho nada que perjudicara a ningún niño, especialmente dentro de nuestra familia. Y que esas mentiras se perpetúen en este supuesto documental, me parece perverso. Un documental de 2018 reveló que Whitney sufrió abusos durante su infancia. La película fue dirigida por Kevin MacDonald y traced the singer's rise and fall. Había algo muy perturbador en ella porque nunca se sintió cómoda consigo misma, comentó MacDonald a Vanity Fair sobre Whitney. Parecía un poco asexual, de una forma extraña. Era una mujer hermosa, pero nunca fue particularmente sexy. He visto y filmado con personas que sufrieron abuso infantil. Y había algo en su actitud que me recordaba a esa especie de encogimiento, a una incomodidad con su propia apariencia física, que parecía que tal vez era eso. Aunque el cineasta tenía una idea, no estaba seguro del trauma que Whitney pudo haber sufrido de niña hasta que, mientras filmaba el documental, la ex asistente de la cantante, Mary Jones, le contó oficialmente que Whitney había sufrido abusos de niña. La experiencia la cambió para siempre. A pesar de todas estas tragedias que sucedieron en su vida, Whitney siempre será una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Hizo historia una y otra vez. Ganó una increíble cantidad de premios a lo largo de su carrera, entre ellos 2 premios Emmy, 8 premios Grammy,
14 premios World Music Awards y 22 premios American Music Awards. De hecho, en 1994, Whitney estableció un récord al ganar 8 American Music Awards en una sola noche, empatando con Michael Jackson. También fue la primera artista en ganar más de 11 premios en una sola noche en los Billboard Music Awards de 1993, estableciendo un récord mundial Guinness. Los logros de Whitney no terminaron ahí. Fue galardonada en numerosas ocasiones por sus contribuciones como artista negra. En 1996, con tan solo 33 años, se convirtió en la primera mujer en recibir el premio BET del Paseo de la Fama. Más tarde, en 2001, fue la primera artista en recibir el premio BET a la trayectoria, con tan solo 37 años. Su álbum debut, Whitney Houston, sigue siendo reconocido como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Whitney vendió más de 220 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas de la historia. Su banda sonora para El Guardaespaldas es el álbum de bandas sonoras más vendido de la historia, con más de 50 millones de copias vendidas. El exitoso sencillo I Will Always Love You se convirtió en la canción más vendida de una artista femenina, con más de 24 millones de copias vendidas. El impacto de Whitney fue tan grande que una escuela en su ciudad natal recibió su nombre, la Academia Whitney E. Houston. También fue distinguida con un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de Nueva Jersey.